Yo sé que todos han dicho que sus esposas, como dijo el supervisor general, son las más bonitas. Lo que está claro no se tiene que decir. Y en mi relación, yo gané, ella perdió porque ella es preciosa y yo soy feo. Y yo estoy bien con eso. No necesito la ayuda de tuya, Benjamín, por favor. Anoche hubo un juego de fútbol en la tarde. Estoy confundido porque una de las razones, Juan, por la cual yo no juego fútbol es porque me di cuenta durante la escuela que se descarriaban. En fútbol se habla mentira. A mí me dijo uno, dile que no tocaste la bola, pero yo la toqué. Yo digo, yo no puedo jugar, yo me voy a perder. Entonces yo sé que ayer fue bueno que Benjamín predicó el viernes porque él se descarrió ayer tarde. Y cuando le pregunto, me dicen los peruanos que ellos ganaron. Cuando le digo a Benjamín, dice él que eso no es verdad, que él ganó porque metió 3 goles. Pero yo siempre le digo a él, tú eres un presbítero general, los goles tuyos son gratis. Pero qué bueno que jugaron fútbol. Espero que se hayan arrepentido. La razón de esta conferencia, si usted se dio cuenta, yo no le pongo regularmente temas a las conferencias porque yo quiero que el tema se manifieste solo, misteriosamente. No lo hago de esa manera. Se me hace difícil poner un tema, pero mi idea era hablar de Jesús. Y la razón por la cual estamos hablando de alguien que supuestamente hablamos todos los días o en todos los domingos, es porque Sudamérica, ese grupo de hombres y mujeres que subieron aquí conmigo, han plantado más de 700 iglesias en los últimos 2 años en América del Sur. Casi 800 iglesias. Lo que logramos en 50, 60 años lo hemos hecho en 10 años. De 38,000 miembros en el 2010 al 2019 tenemos casi 80,000 miembros. Dios nos ha estado bendiciendo. Hemos estado ocupados en la plantación de iglesia, hemos invertido mucho dinero en entrenamiento de liderazgo. Yo no soy el único al doctorado, hay 7 más o 7 de América del Sur que van a ser doctores, supervisores por ahora. Todo eso me puso a pensar que estamos muy ocupados en las cosas del Señor. Y quise en la conferencia hacer una pausa y detenernos por un momento para recordarle a nuestra iglesia que a pesar de que nos ocupamos, no debemos nunca olvidar para quién trabajamos. Es por eso que hemos traído a colación la idea de Jesús en todas las esferas pentecostales. Sé que a Clayton Endicott le gustó mucho porque él es el más pentecostal de todos nosotros y hemos sido muy pentecostales en la presentación de Jesús. Pero la idea es que nosotros nunca olvidemos que en medio de la ocupación, del trabajo del Señor, no nos olvidemos del Señor del trabajo, que lo que hacemos lo hacemos por Él. Yo quería concluir con un tema. Regularmente cuando predico en convenciones en Ecuador, yo no sé cómo no me expulsaron del país. Fui a una celebración, vi el crecimiento de Ecuador y terminé insultándolos y casi yo no sé cómo no me dieron golpe. Mi trabajo es también corrección, pero hoy no quiero corregir. Yo quiero disfrutar del impacto, compartir con ustedes el impacto de Jesús en el mundo. Nuestro Jesús no solamente nos impacta a nosotros que recibimos salvación. Nuestro Jesús impactó a todo el mundo. Todas las esferas, todos los ambientes del mundo fueron impactados por el ministerio de un simple, aparentemente Galileo, que el hecho de ser Galileo lo hace una minoría y lo hace ser discriminado por los capitalinos en Jerusalén. Impactó al mundo de tal manera que lo transformó. Y cuando hablo de transformación al mundo, no me estoy refiriendo a nosotros, sino a la bolita del mundo, como decimos en mi país. El impacto de nuestro Señor Jesucristo en el mundo es mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar.
Es tan contundente que saberlo, yo creo que fortalecerá nuestra fe y nos ayudará a continuar con nuestro cometido divino. Cristo no solo impactó a los que le aceptaron, como les dije, como Salvador. Cristo impactó todas las esferas de la vida en todas las épocas. Él fue realmente un revolucionario. La declaración concisa de la fe del apóstol Pablo resonó como un trueno en el mundo antiguo cuando dijo: ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Eso se oye bien. Pero la declaración que sigue, que ha sido mencionada este fin de semana, que nosotros vemos tan simple, que la vemos tan, quizás la leemos y la pasamos desapercibida, fue algo trascendental, transformador y contracultura en su tiempo, cuando Pablo declara: ya no hay ni griegos, esclavos, ni libre, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Hombre ni mujer, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo hace esta declaración, el estatus del nacimiento de una persona definía su vida. El hijo del carpintero iba a ser un carpintero. El hijo del agricultor iba a ser un agricultor. El hijo del esclavo iba a ser esclavo. Tu clase social definía tu valor. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, ingresando al mundo como un niño indefenso y morir como un criminal común, Él pone en relieve la idea de que cada vida es digna delante de Dios. Y es a partir de la declaración de esta verdad que concluimos que todos los hombres y mujeres creados son iguales. Yo he estado predicando una serie de mensajes sobre la igualdad de la mujer, y yo sé que no todos ustedes lo han escuchado. Lo que traigo a colación después de un estudio es que la mujer en el jardín antes del pecado tenía el mismo valor del hombre, y cuando Dios impartió dominio, no se lo dio solo al hombre, sino también a la mujer. En el principio la mujer tenía el mismo dominio del hombre que el hombre. Y ayuda idónea, como muy claro lo puso mi hermano David Ceballos, no significa una mujer atrás ni al lado, significa una que va delante de él. Y el que va delante sabe más. Y la palabra ayuda que usa el texto, lo usa, esa palabra la usa para Dios en el Salmo, cuando dice que Dios, 54, cuando dice que Dios es nuestro ayudador. Me puedo equivocar en el Salmo. Es la misma palabra en hebreo, así que esa ayuda no es desde un punto de debilidad, sino de fortaleza. Todos los hombres y las mujeres son creados iguales. Cuando el hombre cae de la gracia, la mujer pasa a un segundo plano y se convierte en algo menor. Pero cuando Cristo viene y redime todas las cosas, la mujer también es redimida. Y en la iglesia no puede ser menor que los hombres, ni mayor tampoco. Continúo. Además, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. A partir de innumerables relatos bíblicos descubrimos que Cristo no solo señaló estas cosas que acabo de leer, esto que acabo de leer, perdón, sino que lo ejemplificó. Comió con los marginados, tocó a los impuros, nadie tocaba a los impuros. Incluyó a las mujeres en su ministerio. Después de su resurrección se reveló a ciudadanos comunes. Reprochó a los hipócritas santurrones que guardaban la ley pero despreciaban a sus hermanos. Vio a los niños como seres humanos con valía. El aprecio a los niños lo inicia Cristo.
Hoy hablamos de defensa a los niños en todo el mundo y eso está bien, pero eso comenzó con Dios, que vino a arreglar a este mundo, no solamente a salvarnos, sino a componernos un poquito para que podamos pasar unos cuantos años más. Al final se negaría a salvarse a sí mismo en el Calvario y prefirió morir en la cruz para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso sus seguidores, y esto incluye al apóstol Pablo, por supuesto, entendían que la vida de todos los seres humanos era valiosa y todos portaban la imagen de Dios, y no solo el emperador como se creía antes, porque se creía que solo el emperador tenía la imagen del Dios superior. Pero Cristo viene y nos enseña que todos nosotros poseemos la imagen del único Dios, porque no hay Dios superior, hay un solo Dios y verdadero, no hay otros dioses. Esa comunidad de personas a las que se llamaban cristianos ministraba a los enfermos, a los incapacitados, ministraba, construía hospitales, procuraría la educación universal, impulsaría las enseñanzas universitarias y tendría misericordia por los desvalidos de la sociedad, por los pobres. Presbíteros generales, estamos hoy trabajando en la visión 2030 y la vamos a presentar en la asamblea. Yo estaba pensando que nosotros, lo dije el otro día, siempre hemos hablado de un evangelio completo. No hay evangelio completo si abandonamos las necesidades de nuestras comunidades. El impacto de Jesús fue superior. El impacto que produjo Jesús fue mayor 100 años después de su muerte que durante su vida. Incluso superior luego de 500 años. 1000 años más tarde, su legado estableció el cimiento de gran parte de Europa. 2000 años después, tiene más seguidores en más lugares en el mundo que nunca antes. Pero escuche esto: cuando Alejandro Magno, César Augusto, Napoleón, Sócrates, Mahoma murieron, la reputación de cada uno de ellos era enorme. Cuando Jesús murió, su diminuto movimiento parecía claramente moribundo. Si existiera un premio al éxito póstumo otorgado el día de su muerte a los personajes más importantes de la historia, Jesús habría quedado en el último lugar. ¿Por qué? La visión que Jesús tuvo de la vida importunó, desafió a la humanidad desde el principio hasta el día de hoy. Su influencia ha barrido la historia como una cola de cometa, llevando su inspiración e influencia al arte, a la ciencia, al gobierno, a la política, a la medicina y a la educación. Y Él les ha enseñado a los seres humanos acerca de lo que era la dignidad, la compasión, el perdón y la esperanza, desde el día que pisó la tierra. Los regímenes poderosos a menudo han tratado de establecer su importancia colocando las fechas del calendario en torno a su existencia. Los emperadores romanos fechaban los acontecimientos de acuerdo con los años de su reinado y marcaban la historia pasada desde la misma fundación de Roma. La Revolución Francesa trató de eliminar a todos los demás con un calendario que indicaba el reinado de la razón. Lo que fue la Unión Soviética señalaba el tiempo desde el derrocamiento del zar y la concepción teórica del poder del pueblo. Pero les digo algo, nadie se acuerda de esos calendarios. Hoy cada vez que miramos en el mundo occidental un calendario, le ponemos fecha a un cheque, recordamos cronológicamente por lo menos la vida del Señor. Increíblemente breve vida del Señor. Hoy es 27 de octubre de 2019 años después de... Aleluya.
famosos a menudo tratan de preservar su legado procurando que otros lleven su nombre. La Biblia menciona varios personajes llamados Herodes e incluso Herodías, con la intención de que se recordaran de Herodes el Grande. Pero el día de la muerte de Jesús, nadie le puso su nombre a un recién nacido, aún dentro del diminuto círculo que le conocía. Sin embargo, hoy proclamamos ese nombre con cánticos de alabanza y declaramos: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Aleluya. No hay otro nombre como el de Jesús. Recordamos el nombre del gran Nerón poniéndoselo a nuestros perros. Amén. Nadie sabe qué apariencia tenía Jesús. No tenemos pinturas, ni esculturas, ni siquiera contamos con alguna descripción física exacta. No obstante, Jesús y sus seguidores llegaron a ser el tema más recurrente del arte en el mundo. Su imagen, establecida en el arte bizantino alrededor del año 400, es la más reconocida en toda la historia. En el cine ha sido interpretado por varios actores, por Frank Russell en 1898, H.P. Warner, Jeffrey Hunter, Max von Sydow, Donald Sutherland, John Hurt, Willie Defoe, Christian Bale, Jim Caviezel, que es el último con Mel Gibson, y muchos más. Las canciones que cantamos sobre él son demasiadas para mencionarlas. Es en el nombre de Jesús a quien los desamparados acuden. Es al nombre de Jesús a quienes los agradecidos adoran. Y es al nombre de Jesús a los que los enfurecidos blasfeman. De bautismos a bodas, pasando por las habitaciones de los enfermos y en los funerales. Y es el nombre de Jesús con que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. No permitas que nadie quiera poner por debajo el nombre del Salvador y transformador de este mundo, porque aún los que no creen están bajo su poderío y autoridad. A los niños en la actualidad se les considera de manera diferente gracias a Jesús. El historiador O.M. Bakke escribió un estudio titulado When Christ Became People, The Birth of Childhood in Early Christianity. Cuando los niños se convirtieron en personas, el nacimiento de la niñez en el cristianismo temprano. Él nos dice que en la antigüedad no se les ponía nombre a los niños hasta el 8º día. Hasta ese día existía la posibilidad de o matarlos, escuche bien, o matarlos recién nacido, o bien dejarlos a la intemperie para que se murieran, especialmente si tenían alguna deformidad o si eran del sexo no deseado. ¿Y cuál era ese regularmente? Esta costumbre cambió debido a un grupo de personas que eran seguidores de un hombre que dijo: dejad los niños venir a mí. Jesús nunca se casó, pero la forma en que trató a las mujeres dio origen a una comunidad que tenía una atmósfera tan agradable que las mujeres se unieron a ella en grandes cantidades. De hecho, los oponentes denigraban a la iglesia cristiana precisamente porque aceptaban a mujeres, porque estaban llenas de mujeres. Benditas sean las mujeres en la iglesia de Dios de la profecía.
Las enseñanzas de Jesús en cuanto a la sexualidad llevarían a la eliminación del doble estándar sexual que en efecto estaba codificado en la ley romana. Vivimos en un mundo en que el impacto de Jesús es colosal, aun cuando no se mencione su nombre. En el mundo clásico, en lo que a menudo se llama la edad del oscurantismo, con el tiempo, el movimiento que él comenzó, daría lugar a que se establecieran bibliotecas y más tarde daría inicio a asociaciones de aprendizaje. Con el tiempo se forma la Universidad de Oxford, Cambridge, Harvard y Yale. Y aunque esas universidades ya no tienen a la teología en un segundo grado, no hubieran existido si no hubiera sido por los cristianos seguidores del maestro. Y prácticamente todo el sistema de educación, y esas están entre las 10 mejores universidades del mundo también. Y prácticamente todo el sistema de educación y erudición occidental surgiría debido a sus seguidores. La insistencia en la alfabetización universal brotaría a partir de la comprensión de que este Jesús era él mismo un maestro que animó a sus discípulos a procurar que todas las personas del mundo aprendieran. Jesús no fue un militar, nunca ocupó un cargo ni dirigió un ejército. Él solo declaró que con toda certeza que su reino no era de este mundo. Hermanos, nuestro reino no es de este mundo. Y como decía Juan Wagenfeld, nosotros no podemos operar en el reino de este mundo. Los cristianos, aunque perdamos, operamos en otro reino, otra mentalidad, otra manera de ser. Nos van a engañar, nos van a ultrajar, van a hacer de todos con nosotros, pero permanecemos en el reino de Dios porque es el que dura para siempre. Jesús desde el comienzo de su vida hasta el final de su vida ha estado del otro lado de la ley. Pero aún así el movimiento que él inició a la larga le puso un punto final a la adoración al emperador. Jesús, desconocido, esclavo, mediocribus, como le llamaban, Galileo, derrocó a los emperadores a su tiempo. Nuestro Jesús sería luego citado en documentos como la Carta Magna, donde dando inicio a la tradición del derecho consuetudinario, es domingo, puedo usar la palabra, o tradicional, y el gobierno limitado que socavaría el poder del Estado en lugar de reforzarlo como otras religiones del imperio lo habían hecho. A su movimiento le debemos que ingresaran en la historia expresiones como: sostenemos que esas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales, y esto incluye a las mujeres, y que su creador les ha otorgado ciertos derechos inalienables. El imperio romano en el que nació Jesús pudo haber sido espléndido, pero también cruel, especialmente con los malformados, con los enfermos, con los esclavos. Pero Jesús enseñó: todo lo que hicieron, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Poco a poco emergió la idea de que el sufrimiento de cada individuo importaba y que los que podían ayudar deberían hacerlo. Hospitales y todo tipo de esfuerzo de auxilio surgieron a partir de ese movimiento. La humildad que el mundo antiguo menospreciaba. Usted no va a entender esto, pero en el mundo antiguo lo que valía, lo que funcionaba, lo que la gente esperaba era ser arrogante. Era pararte ante el Senado de Roma y decir: yo poseo esto, yo poseo lo otro, yo soy grande, tengo tantos estudios. A eso era lo que aplaudían. Esa era la mentalidad del imperio romano. Pero la humildad quedó entronada en una cruz.
y con el tiempo se convirtió en virtud. Se consideraba que los enemigos merecían que uno se vengara de ellos. Decían: ayuda a tus enemigos, castiga a tus enemigos. Ayuda a tus amigos, castiga a tus enemigos. Sin embargo, gracias a él, aún los enemigos llegaron a ser vistos como dignos de amor. El perdón dejó de ser. Yo espero que esto sea cierto, porque si hay algo que nuestra naturaleza nos lucha contra nosotros, es cuando cometemos un error y tenemos que pedir perdón. A mucha gente se le hace muy difícil pedir perdón, pero Cristo vino a enseñarnos el perdón inmerecido. El perdón con Cristo dejó de percibirse como una debilidad y pasó a ser un acto de belleza moral. Hasta en la muerte es difícil escapar de la influencia que ejerció Jesús. La práctica de la sepultura en el cementerio fue tomada de sus seguidores. La palabra cementerio, de hecho, en el griego significa lugar de dormir. Expresa la esperanza de que no te has muerto, sino de la resurrección. Hay algo en que Jesús continúa estimulando a muchos alrededor, a muchos, hacer lo que ellos no quieren hacer. Cristo es un líder tan poderoso que motiva a mucha gente a hacer lo que ellos no quieren hacer. Francisco de Asís abandonó sus posesiones. Agustín dejó a su amante. Juan Newton se negó a seguir traficando esclavos. Y el padre Damián perdió a su salud. Elías Rodríguez dejó su práctica de doctorado. Mi tía de dentista. Mi tía es loca con Elías Rodríguez, dice que es el mejor dentista que la ha visto a ella. Lo dejó todo por la causa de Cristo. Benjamín iba a ser banquero, iba a ganar mucho más de lo que él gana hoy, y lo dejó todo por la causa de Cristo. Y cada historia de los líderes que Dios bendice tiene eso detrás de ellos. Pudieron ser grandes en el mundo, pero abandonaron la grandeza para seguir al Salvador. Durante el reinado de Marco Aurelio, alrededor del 165 después de Cristo, una epidemia que podía haber sido viruela mató a una tercera o una cuarta parte de la población, incluyendo al mismo Marco Aurelio. Poco más de un siglo después se produjo una segunda epidemia. Sé que voy rápido y no debería porque están traduciendo, perdónenme. Poco más de un siglo después se produjo una segunda epidemia, de la que se informó que en su momento pico morían más de 5,000 personas todos los días en Roma. En su mayor parte, la gente respondió con pánico. No había ninguna clase de orientación en los escritos de Homero. Ningún mandamiento del dios Zeus que les enseñara a ellos cómo trabajar con los moribundos, con desconocidos y cómo arriesgarse sus vidas. Eso no existía en la mitología griega. Tucídides, historiador griego, escribió acerca de cómo habían respondido los pobladores de Atenas durante una plaga anterior. Él relata: morían sin que nadie los mirara. En verdad, había muchísimas cosas en las que todos los habitantes murieron por falta de siquiera el intento de cuidarlos. Los cadáveres se apilaban unos encima del otro. No hubo temor de Dios o ley de hombre que ejerciera alguna influencia restrictiva. Ahora, lo que había sucedido en Grecia estaba sucediendo en Roma. El primer brote de la enfermedad alejaba a los que la padecían y los separaba de los seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que acabaran de morirse. Los tiraban en los caminos vivos todavía, tratándolos a los cadáveres como tierra, esperando evitar que se esparza o se contagie el resto de la humanidad. Pero en ese mundo hubo una comunidad que se recordó que seguían a un hombre que tocaba a los leprosos mientras todavía eran impuros. Dionisio,
obispo del tercer siglo en Alejandría, escribió acerca del accionar de la iglesia durante la plaga y dijo lo siguiente: sin prestar atención al peligro, se hicieron a cargo de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades y ministrándoles en Cristo. Y como ellos, los cristianos, yo leí esto muchas veces y lloré, no tengo que estar llorando otra vez. Y como ellos, los cristianos, cuando eran castigados se sentían felices, cuando recibían la enfermedad, eran contagiados, y en vez de lamentarlo y exigirle a Dios: ¿por qué me contagiaste si estoy ayudando a esta gente?, estaban felices, aceptando con alegría sus dolores. Gracias. Esos cristianos fueron inspirados por las palabras de aquel que dijo: porque tuve hambre, yo vi lo leyó y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Léalo conmigo: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, fui forastero, estaba desnudo, enfermo, en la cárcel. ¿Estamos cumpliendo con esto? En los primeros siglos de la iglesia, la lepra significaba aislamiento, impureza y muerte. Un padre de la iglesia llamado Basilio tuvo una idea: ¿qué tal si construimos un lugar para amar y cuidar a los leprosos? Ellos no tienen dinero, ni siquiera tendrán que pagar. Nosotros recolectaremos el dinero, dijo él. Uno de los más famosos sermones de ese siglo fue el de su hermano Gregorio de Nisa, también padre de la iglesia, pronunciado con el objetivo de recaudar para ese lugar los cuidados a los leprosos. Esto fue lo que Gregorio dijo: los leprosos han sido hechos a la imagen de Dios, de la misma manera que tú y yo tal vez preservan esa imagen mejor que nosotros. Atendamos a Cristo mientras todavía hay tiempo. Ministremos a las necesidades de Cristo. Alimentemos a Cristo. Vistamos a Cristo. Acojamos a Cristo. Mostremos con honor a Cristo. Según John Ortberg, uno de mis escritores preferidos, es presbiteriano. Eso va a hacer a Juan feliz. Excelente. Él dice que ese fue el principio de los hospitales. De los hospitales. El concilio de Nicea, que nosotros rechazamos, el mismo concilio que afirmó el credo niceno, decretó que donde quiera que existiese una catedral, vamos a decir una iglesia para nosotros, debería haber un hospicio, un lugar para atender a los enfermos y a los pobres. Otro seguidor de Jesús llamado Jean Henry Dunant no podía aguantar los gritos de los soldados que clamaban en el campo de batalla después de haber sido heridos. Así que este filántropo suizo dijo que dedicaría su vida a ayudarlos en el nombre de Jesús. Eso dio origen en el 1860 a una organización que llegó a conocerse como la Cruz Roja. Cada vez que vemos una Cruz Roja, lo que estamos viendo es una huella digital de Jesús. En el mundo antiguo la esclavitud era universal. La misma no tenía nada que ver con la raza como el día de hoy. Cualquiera podía encontrarse en esa situación, y a menudo así era. Aunque las condiciones variaban de un caso a otro, los esclavos por lo general tenían muy poca dignidad y valía. Un esclavo no era considerado persona e incluso se le concebía como alguien sin rostro. Sobre la vida y la muerte de los esclavos, los amos eran poseedor y no podían ir a ninguna corte de apelación. Los amos podían matar a los esclavos y nadie hacía nada. No había corte, no había jurisprudencia para hacer nada. El historiador Thomas Cahill
declaró que Gálatas 3:28 que leímos anteriormente fue la primera declaración de igualitarismo en la literatura humana. Gálatas. En la iglesia primitiva, un esclavo tenía libre acceso, de modo que podía ocurrir que un esclavo iba, el amo estaba frente a él, los dos cristianos, y el amo se abajaba a lavarle los pies al esclavo. Eso es el evangelio de Jesucristo, donde todos somos iguales. El impacto histórico del pensamiento de Jesús ha sido extendido tanto que a menudo es algo que se da por sentado. Los evangelios que registran su vida y sus enseñanzas han impactado tanto al mundo que se han traducido a 2,527 idiomas. Creo que estaba ahí, René. It was there, René. El segundo libro más traducido es Don Quijote, a 60 idiomas. La Biblia es el libro de mayor venta en todos los tiempos. Usted lo sabe, según el libro de Guinness de récords mundiales. El segundo libro de mayor venta, según ellos mismos, son ellos mismos, el libro de Guinness. En el mundo académico, los eruditos llevan cuenta de cuán a menudo otros eruditos citan algún artículo que les haya escrito, que ellos hayan escrito. Por este criterio puramente secular, el impacto intelectual ahora de Jesús no tiene precedentes. Según Harvey Cox, profesor de Harvard, dice, oiga bien, las palabras del Sermón del Monte son el discurso moral y religioso más luminoso, más citado, más analizado, más cuestionado, más influyente de la historia de la humanidad. Una pequeña porción de la Biblia. Ese es el Cristo a quien nosotros adoramos. Ese es nuestro Señor y nuestro Maestro y nuestro Salvador. ¿Cómo podemos avergonzarnos de Él? ¿Qué estoy tratando de decir? Adoramos al ser que cambió a este mundo. No importa que digan que Él no existe, los ateos van a tener que ir a las universidades que Él inspiró. Van a tener que ir a los hospitales que sus seguidores establecieron por causa de Él, que surgieron por la misericordia de Él. Tienen que ver el sueño de su figura en los cuadros de los más grandes pintores de la historia. No importa que no creas en Cristo, Cristo va a estar al frente tuyo en el hospital, Cristo va a estar al frente tuyo en la universidad. Cuando vayas al museo vas a ver a Cristo. Cuando salgas y veas la naturaleza vas a ver a Cristo. Cuando camines en la calle, en el rostro de los seguidores de Él vas a ver a Cristo. No puedes impedir que Cristo esté en el mundo. Él es dueño y Señor y Salvador, y tenemos que compartirlo con la humanidad. Aleluya. No importa lo que los gobiernos digan, Cristo es Rey. No importa que pongan leyes que impidan que prediquemos, Cristo es Rey. No importa que nos persigan, Cristo es Rey. No importa que nos ultrajen, Cristo es Rey, Rey, Rey. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Cristo vive. Y por último, los ateos están obligados a vivir en el mundo que Él creó. ¿Qué sucede cuando el cielo invade la tierra? Los pecados son perdonados.
Los marginados son aceptados. Los don nadie se convierten en alguien. Los pobres que en espíritu son bienaventurados y heredan la tierra. Simón llega a ser Pedro, llega a ser la roca. A los seres humanos se les otorga un propósito divino. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero esas son palabras que no cambian, inmutables en la vida del ser humano. La cruz parece ponerle un punto final a su vida y ministerio. Pero el domingo aparece la historia de la resurrección, de la cual se dice que es la que ha producido la invasión máxima del cielo en la tierra. En Jesús la humanidad y la divinidad de alguna manera se entrecruzan, y el resultado es una conferencia internacional de liderazgo en Lima, Perú, a finales del mes de octubre del 2019, donde chilenos se unen a bolivianos, argentinos y peruanos, olvidando sus asperezas históricas, y se unen en un solo propósito: a dar honor, honra al nombre que es sobre todo nombre, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Es aquí donde no somos brasileños, ni paraguayos, ni venezolanos, ni colombianos, ni ecuatorianos, ni uruguayos. Aquí somos el pueblo del Galileo, el pueblo del carpintero, el pueblo de nuestro Señor Jesús. Aquí está el remanente de ese que, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo para introducir dignidad, misericordia y amor a un mundo perdido en sus delitos y pecados. Y nos ha enviado a nosotros a presentárselo al mundo y a decirle: Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo bautiza, y es el Rey que viene otra vez. Póngase de pies.